Este vídeo no es para argumentar nada, sino para contar algo que muchos no saben. Es una crónica real que mezcla pasión, equivocaciones, aprendizaje y repercusiones. Hay decisiones en la vida que marcan, algunas por lo que logras y otras por lo que pierdes. Esta es una narración real de ambición, errores y consecuencias. Hoy no vengo a justificarme, vengo a contarlo todo. Mi historia con Left 4 Dead 2, los cheats y cómo acabé permabaneado por mi propia culpa. Jerry, si la chitearas, ¿qué harías? ¿Qué haría yo si la chiteas? Pues no lo sé, la verdad, tío. Me imagino que el juego tendría que aburrirme mucho. Creo que lo haría de una forma en plan, es una jugada descarada. Después diría no para ver qué pasa, en plan experimento o algo así. Chitearla en plan contra otra gente, pues la verdad es que no. Supongo que llamaría a algún amigo para eso o alguna cosa así, ¿no? No sé. No lo sé, tío. Durante años, Left 4 Dead 2 fue más que un juego para mí. Después de 20.000 horas se convirtió en un proyecto, un mundo que podía controlar, mejorar, proteger. Empecé a tener mucho ego, tenía muchos viewers en Twitch, y eso, a la par de bueno, estaba cegado por mi egocentrismo. Después de mucho tiempo y gracias a ChrisWebG monté mi propio servidor, y con lo poco que sabía empecé a construir algo más grande que yo mismo, un anti-cheat server-side. Escrito desde cero. Yo solo, sin ayuda, aprendiendo a base de errores y café, cosa que se me complicaba muchísimo al no tener conocimiento de este. Me tuve que aprender también cómo funcionaban los ya existentes anti-cheating Lilac o Smack. Quería justicia en un mundo lleno de trampas. Quería proteger a mi comunidad. Y eso me consumía. Un día, Loki me ofreció Imeware, un cheat conocido, de hecho, el mejor que existe para Left 4 Dead 2, de esos que hacen temblar servidores. Lo acepté, pero no por ego, no por ventaja. Lo acepté porque quería entender al enemigo, saber cómo piensan, cómo actúan, cómo funciona el cheat. Yo no era un cheater, al contrario, yo los cazaba. Tenía una serie, exponiendo cheaters, 7 capítulos, 7 baneados. Los pillaba al vuelo. Se puede ver en cámara normal y todo, no me jodas. Pensé, si estudio esto desde dentro, podré proteger mejor desde fuera. Pero lo que no sabía es que esa decisión sería el principio de mi caída. Tenía amigos cercanos como Chris y Manzano de Fear Factory que también me ayudaron. Jugábamos 1 versus 1 en mi servidor para que pudiese ver las detecciones y cómo funcionaba todo este nuevo mundo que me había adentrado. Mi mejor amigo Apognosy, que lo conozco desde hace 12 años, también estaba al tanto de lo que hacía, ya que una vez también le jugué un 1 versus 1 en mi server con este cheat, a lo que él me dijo que tuviese mucho cuidado. Loki me ayudó y me enseñó cómo configurar Imeware de la mejor forma posible. Todo se torció el día que decidí usar Imeware en 1 versus 1 con un amigo que todos conocéis. Zyko estaba en directo y yo me pasé. Usé Wallhack, de forma descarada. Una kill tan absurda que no había ni forma de justificarla. No pasó ni un minuto. Ban instantáneo. Sir Please. Center. Expulsado. Fuera de todas las comunidades. Y entonces, lo peor. Mentí. Dije que no llevaba nada, que había sido una jugada legal, que todo era skill o suerte. Pero en el fondo quería ver hasta dónde llegaba mi nombre. Quería comprobar si, aun con la evidencia delante, la gente me creería solo porque era yo. Y lo hicieron. Admins, viewers, amigos, casi todos. Me defendieron, me creyeron. Y ahí entendí
que el respeto es tan poderoso como peligroso. Me cayó un permaban y no lo discutí. No sabía que todo esto llegaría tan lejos. Lo hice mal. Sabía que lo merecía. Mi intención nunca fue joder, pero lo hice. La comunidad que me vio crecer ahora me miraba con decepción, y con razón. Me fui lejos, apagué el servidor, dejé de hablar del tema, esperé que el tiempo curara algo que solo se cura enfrentándolo. Aprendí que el fin no justifica los medios, que aunque creas que haces algo por un bien mayor, si lo haces mal, es lo único que cuenta. Hoy sé que podría haberlo hecho diferente. Podría haber sido más transparente, más inteligente, más cuidadoso y no llamar tanto la atención. Y lo asumo. No busco perdón, solo quiero dejar la historia clara. Aunque hice las cosas mal, no entiendo varios aspectos y puntos de lo sucedido ante mí. Sirplice ya me advirtió que usar programas en mi propio servidor podría tener consecuencias negativas en contra mía. Yo le ignoré, cosa que me arrepiento hasta tal punto. No digo esto para justificarme, sino para dejar claro que lo que hice no fue único ni fue nuevo, pero sí fue visible. En cualquier videojuego donde puedas tener tu propio servidor, puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes ponerte cheats también. Tú eres el jefe de tu servidor. ¿Quién te va a castigar siendo tú el mandamás? De hecho, la mayoría de los admins de Left 4 Dead 2 han probado varios cheats para saber cómo funcionan y desarrollar técnicas antitrampas para combatir los jugadores que abusen de este. Incluso Sirplice, en su propio servidor, reconoció que en una partida desde su Smurf, en un EUMix-PAG, jugó una partida con Aimware, con cheats, y él no es el único admin que ha tenido que utilizar estas herramientas para aprender a combatirlas. Y hasta día de hoy, no hay y nunca habrá alguna prueba refutable de que yo haya usado algún tipo de trampa fuera de mi servidor, o en una lobby entera con cheaters. Nunca lo hice, nunca usé nada en scrims, centers, partidas normales, torneos. Entonces, ¿por qué me banearon? ¿Por qué me castigaron? Según me dijeron algunos admins, al streamear en Twitch o subir vídeos a YouTube de mis cheats y enseñar al mundo cómo funcionan las configuraciones, cosa que hice para enseñar a mi comunidad cómo funciona para que puedan reconocer y ver cuando alguien la esté cheateando en contra de ellos, puedan reportarlos, cosa que hacer esto también va en contra de su reglamento. No tiene mucho sentido ya que hay varios jugadores de Left 4 Dead 2 como Patitas, Lalo, Blaze y otros menos conocidos que aunque no hayan usado alguno de ellos, el cheat en sí han grabado amigos suyos o gente que le enseña cheats en ciertos tipos de servidores y nunca les ha pasado nada. Sinceramente, mis acciones, mi forma de hacerlo, mi egoísmo y la obsesión que tenía me llevó a donde merezco estar. Baneado. No hice las cosas perfecto, soy humano, cometo errores. Aprendí de este y espero que en este vídeo hayáis aprendido algo también. Aunque esté desbaneado de todos los servidores menos en Center, que supuestamente me dan un ban el año que viene, sé que no volverá a ser lo mismo. Por el cambio de nombre, yo antes me llamaba Jerry Dash. Jerry porque es la forma corta de mi nombre real y entero, que es Jeremy. Y Dash porque mi juego favorito es Geometry Dash. Entonces, juntándolo todo es Jerry Dash. Tengo este nombre desde los 8 o 9 años y siempre me lo quise cambiar. Llevaba muchísimo tiempo con el nombre en Diaferon en mente y nunca hice el salto. Hay gente que me dice que vaya al antiguo nombre por el peso y la historia que tiene. ¿Qué pensáis? Lo último que os quiero preguntar es, ¿vuelvo al contenido de Left 4 Dead 2 como nunca antes? Con tutoriales, tips de cómo mejorar, partidas, formas de jugar que no conocíais y mucho más, o simplemente vuelvo a desaparecer. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Puedes juzgarme, puedes pensar lo que quieras, pero al menos ahora lo sabes todo. GG. Y si alguna vez vuelvo, no será el mismo Jerry que conociste, será alguien que ya cayó y aprendió a levantarse.